bendición de reunirnos para celebrar tu nombre, Señor, para hablar de todas aquellas cosas que has hecho en nosotros. Quiero pedirte, Señor, que al estar aquí hables al corazón de cada uno de nosotros y que podamos comprender lo que tienes para nuestras vidas. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a recordar un poquitito lo que vimos la semana pasada. Fueron 10 señales. Hoy vamos a empezar a hablar de qué hacer cuando yo detecto que mis emociones no están bien. ¿Qué debo de hacer para empezar a sanar? ¿Qué puedo hacer para que estas vayan cambiando? ¿Se acuerdan que dijimos hace 8 días que yo me doy cuenta que mis emociones no están bien? ¿Por qué? ¿Sí se acuerdan? 10 síntomas dimos de una espiritualidad emocionalmente enferma. A ver si se acuerdan. Y no sé, no se preocupe. Hermano, estoy usando este a ver si estamos usando este a ver si me echa la mano. Muy bien. ¿Se acuerdan? ¿Qué decimos hace 8 días? No todos, con uno o dos que lo diga basta, ¿no? No decimos todos que amontonados para responder. Disimular la angustia, a veces no queremos, pensamos que soy más espiritual si doy esta apariencia de que nada me afecta, que nada me duele, que nada me pasa. ¿Qué más? Más. Ahora sí, ¿Mandé? Vivir sin límites. ¿Sabe que ayer tuvimos una conferencia sobre prevención de adicciones? Y decía el hermano que estaba hablando de eso, que por cierto quiero que platiquemos a ver si hacemos algo junto con ellos. Decía que una vida sin horario, fíjese, un límite tan simple como es un horario, cuando no se tiene, trae muchos trastornos. Y decía, por ejemplo, una vida sin equilibrio tiende a las adicciones. Él decía, si uno debe tener 5 cosas, no recuerdo exactamente las 5, pero era buscar a Dios, era trabajar, tener tiempo con la familia, diversión, eran 5 cosas, esas recuerdo yo. Y él decía de las 5 y decía, si uno se carga a una sola de ellas, es más tendiente a tomar una adicción porque no tiene equilibrio en su vida. Y lo dijo, dice, por ejemplo, si usted dice, no, pues yo puro templo y ahí me meto y nada más estoy ahí y todo, es un desequilibrio porque usted tiene otras áreas que atender también. Entonces la vida consiste en ese equilibrio que debemos de guardar. Entonces, bueno, esos son los límites, ¿no? Yo debo de ponerme límites. Y él decía, ahí se los dejo a ustedes de tarea, uno debe de dormirse a las 11 de la noche a más tardar. A más tardar. Así es que todos los que somos noctámbulos, pues ahí nos pegó a todos, ¿no? Decía eso, y levantarse temprano. Y levantarse temprano. Esos límites nos van a ayudar. Yo no sé para qué, pero usted hágalo, algo bueno ha de salir de todo eso, ¿verdad? Entonces no podemos vivir sin límites. ¿Qué más, hermanos? Muy bien, vivir juzgando la vida espiritual de otros en vez de ver la mía. ¿Se acuerdan que Jesús lo dijo de manera muy bonita? Él dijo, ¿por qué quieres ver la paja en el ojo ajeno y no ves la viga que hay en el tuyo? Y se fija el contraste, paja y viga. Se imagina, Jesús decía, ¿por qué estás viendo esas cosas? Y de veras que es más fácil, hermanos. Yo lo que digo es, cuando yo digo, miren al hermano, entonces hago que todos volteen y ya no se fijen en mí. Lo que quiero hacer es más bien que no vean lo que yo estoy haciendo. Entonces yo digo, miren, todos voltean para allá y ya distraigo la atención de lo que yo estoy haciendo. Cuidado, hermanos, vivimos para dar cada quien cuentas a Dios de lo que hace sin estar tratando de ver a otros. Y por último, una más, díganme. Bien, no juzgar a las personas, no vivir de esa manera. No podemos vivir viendo a otros, es lo que decíamos. ¿Y algo más? Muy bien, excluir el conflicto de la espiritualidad. Si hay un conflicto, hay que enfrentarlo para solucionarlo, para solucionarlo. Sí.
aprender a decir que no. Y yo, hermanos, de veras, piénselo, ¿cuántas veces se ha metido en problemas por no atreverse a decir no? Por no atreverse a decir no. Van y nos venden, mira, te voy a vender esto, está bien padre, mira qué bonito está aquí. Y además está bien fácil, no son pagos semanales de 100 pesos, no más por 25 años, 100 pesos por 25 años, no es nada. Y empieza uno y el primero y el segundo, y luego ya se cansó y ya no sabe uno. Pues hubieras dicho que no al principio y nos hubiéramos evitado muchos problemas. No sé si ya está el material por allá, no sé si ya lo tengamos listo. Si me ayudan, hermanos, por favor, para checar. Hoy vamos a hablar de cómo empezar a solucionar estos problemas. Y voy a empezarle, pues yo me lo sé más o menos, entonces le empiezo un poquitito. ¿Sabe cuál es uno de los grandes, por qué nos metemos en tantos problemas, hermanos? Porque siempre andamos así, siempre andamos corriendo. Muchas veces hacemos las cosas hasta sin pensar. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo. Gracias, hermana, muchas gracias. Regáleme una a mí para que yo me vaya. Ahí viene mi hermana ya dándole sus hojitas. Regáleme una. Gracias, mi hermana. Ok. ¿Para qué? Muy bien. Muy bien. Entonces, gracias, hermano. Gracias. Este es mío también. Gracias. Gracias, hermanos. Miren, ahí van a tener un poquitito y vamos avanzando. Para que se dé cuenta que me sé también el curso, que ya le estaba dando la lección que sigue, no la de este domingo, entonces discúlpeme, pero ahí tiene ya su hojita. Quiero que, aquí atrás está Katia y está su tía también, ¿verdad? Bienvenida, Dios les bendiga, bienvenidas. Ahorita les damos una hojita también, no se preocupen, nada más que salen como las tortillas una a una, pero ahí van ya, ahí van, muy bien. Dice la hoja esta mañana, hermanos, dice: conócete a ti mismo para que puedas conocer a Dios. ¿Había pensado en eso? ¿Había pensado que entre más nos conocemos nosotros, mejor podemos conocer a Dios? A veces pensamos, no, todo es pensar en lo que Dios es, y eso es muy bueno. Pero también cuando te conoces más, tienes mejor oportunidad de conocer a Dios. ¿Quién falta de su hojita, hermanos? Levante su mano. Y con 250 pesitos puede tenerla. Allá mi hermana Suilma falta. Ahí vienen saliendo. Mi hermana Suilma falta, mi hermana Pilar también. Ahorita en un momentito salen las otras, hermanos, y se las vamos pasando. Mire, dice: la gran mayoría de nosotros muere sin saber quién es. Vivimos de manera inconsciente la vida de otra persona, o al menos las expectativas que otra persona tiene de nosotros. Esto nos perjudica a nosotros y a nuestra relación con Dios y a las demás personas. Le voy a leer una historia. Dice: un pastor recibe la noticia de que su esposa le avisa que ha decidido pasar las próximas 4 semanas de vacaciones visitando a su madre, que vive como a 1 hora de distancia. El pastor le levanta la voz y le dice que no puede hacer esto porque esa decisión destruiría su matrimonio. El pastor trata de convencerla con argumentos muy convincentes, como: sería mal ejemplo para los demás, soy el pastor de la iglesia, tú eres la esposa del pastor, estamos juntos en el ministerio, somos un equipo, las mujeres no toman ese tipo de decisiones sin sus maridos, o al menos sin su consentimiento, eso no es bíblico, etcétera. La decisión de irse La decisión de irse por el tiempo de vacaciones está tomada y ella se fue. Aunque al irse ella, el pastor reflexionó que era necesario que ella tomara ese descanso junto con sus hijas, la realidad era que él dependía emocionalmente de ella y se negaba a aceptarlo. Lo peor de todo es que con esa condición en la que él estaba liderando y guiando a la iglesia. Así que dejó de estar triste y usó ese tiempo para reconectarse con su interior. Las cosas que descubrió fueron sorprendentes. El pastor se dio cuenta que debía tomar tiempo para reparar el daño producido por su familia de origen. Su realidad era que su discipulado y su espiritualidad se habían centrado en sus inseguridades y no en la comprensión de sí mismo. Él aprendió a sentir, aprendió a distinguir los sentimientos de los pensamientos y juntó el valor para seguir su ser verdadero dado por Dios en vez de las voces y exigencias de alrededor. A ver si se lo puedo explicar. ¿Cuántas veces, hermanos, vivimos nuestra vida queriéndole dar gusto a los demás
y tú eres lo que tienes que ser, no lo que quieres ser. A ver si queda claro. Hubo papás, a lo mejor no fueron los suyos, que decían, usted tiene que sacar 10. Y ahí nos traían con el 10 y ahí andamos. Y pues ahora se habla de inteligencias, ¿no? Hay a quien se le dan bien las matemáticas y a quienes no se nos dan bien, ¿no? Y entonces empezamos a batallarle y tu papá diciendo, y sacas 10 y sacas 10 y uno empieza a crecer con esa idea de que tengo que darle gusto a todos los demás y a vivir para sobresalir. Y entonces toda la vida me la paso luchando. ¿Es malo sobresalir? No. Lo malo es que yo piense que ahí está mi felicidad. ¿Sí queda clara la diferencia, hermanos? El problema no es que sobresalgas, el problema es que pienses que ahí está tu felicidad, porque vas a vivir toda la vida compitiendo y tratando de avanzar, porque ahí crees que está tu felicidad y al final te vas a dar cuenta que nunca fuiste feliz haciendo esas cosas. Si se dan cuenta, a veces nuestro pasado nos ha marcado tanto que hoy en día vivimos simplemente respondiendo a eso. Ya se los platiqué, creo que alguna vez conocí una hermana que era muy enojona, pero exageradamente. No es de esta iglesia. Ya esta semana he tenido que aclarar mucho estas cosas, ¿no? Porque luego empezamos así como, ¿de quién estará hablando el hermano? No es de esta iglesia. ¿Y sabe qué descubrí platicando con ella? Que su papá los trataba peor que en el cuartel. Porque decían, ella, a la hora de la comida, llamaba a la mamá a comer y todos llegaban y se paraban alrededor de la mesa. Se paraban y se quedaban ahí hasta que el papá llegara a comer. Y al papá no le podían andar diciendo que ya te vengas, como ya ve que en algunas casas sucede. No. Él llegaba a la hora que quería. Entonces estaban ya todos paraditos alrededor de la mesa y él se sentaba. Si tomaba su cuchara y pegaba en el plato, así, dos golpes en el plato, todos se podían sentar a comer. Si no pegaba, no se podían sentar a comer. Entonces le servían al Señor, comía, se paraba y se iba, y entonces ya podían comer ellos si no pegó en el plato. Si iba de buenas, yo me imagino, ¿verdad? Pegaba en el plato y entonces ya se sentaban. ¿Se imagina cómo afecta el vivir así toda tu infancia? Pues obviamente que esta hermana era muy enojona, pero ¿por qué? Porque estaba respondiendo a eso que vivió en su infancia. Toda esa rebeldía, todo eso que no pudo decir, todo eso que no pudo hacer cuando era eso es magia. Cuando ella estaba niña, bueno, pues lo tuvo que hacer ahora. Vamos a darle un clic ahí arriba. Esos nada más que esos son anteriores. Bueno, ahí vamos a seguir mejor con la hojita, hermanos. Dice ahí 1, los sentimientos. Ahí ya me ando aquí enganchando. 1, los sentimientos. A la mayoría de los cristianos se nos enseña que no debemos confiarnos tanto de los sentimientos porque son muy cambiantes, por lo que no debemos prestar mucha atención en nuestra vida espiritual. Pero esta opinión es incorrecta. Alguien, hermanos, dijo que aquí cuando venimos al templo no debemos de expresar ni sentimientos ni emociones. Entonces aquí debe de venir uno así, tal cual. ¿Se puede? ¿Se pueden sacar las emociones y los sentimientos de nosotros? Pues no. Mire, a veces estamos aquí cantando himnos bien bonitos y la gente está así. Y uno dice, no, sí, colgó las emociones en la puerta, ¿verdad? Antes de entrar se las quitó y las colgó y se metió. Ya no más que salga se las vuelve a poner, porque va a ver el fútbol. Hermanas, ¿cómo ven sus esposos el fútbol? Se jalan los pelos, gritan al árbitro, se quieren meter a dar una patada, ¿a poco no? Y se ponen y gritan y se tiran de rodillas y sudan y en algunos casos hasta lloran si pierde su equipo. Cuando mis hermanas ven un programa que les gusta, ¿cómo lo ven? De pronto se sienten y se les ruedan las lágrimas. Y uno dice, ¿qué le pasó? ¿No? Y digamos una telenovela normal, porque si ve una película de Pedro Infante y llora uno necesariamente.
¿A poco no? Cuando ve usted ahí como lo que le pasa al camellito, ¿a poco no llora, hermano? Pues claro que sí llora con esas cosas. Entonces, ahí están las emociones, no son malas. ¿Se acuerda que dijimos al principio? Las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones. Eso lo sentimos todos. El asunto es que cuando no aprendemos a manejarlas, se convierten en un problema. Y alguien ha dicho que un buen cristiano no la siente. Pues ¿qué cree? Que los buenos cristianos también la sienten. Si no, dígame por qué Jesús lloró. ¿Se acuerda que dice? Y se estremeció. Y si usted lee el texto de la oración en el Getsemaní, pues ve a un Jesús que está experimentando una serie de emociones tremendas. Vamos al siguiente párrafo. Dice: los cristianos creemos que Dios pudiera hablarnos desde el plano de los sentimientos de una manera que no comprometiera su verdad. ¿Qué hacemos en lugar de escucharlos? Los ignoramos. Pensamos que no tenemos autorización para considerarlos, nombrarlos o expresarlos abiertamente. Esto se aplica especialmente en los momentos en que reflexionamos en los sentimientos más difíciles, como el miedo, la tristeza y la ira. ¿Cuándo fue la última vez que sintió miedo? No me platique, pero todos nosotros de una o de otra manera experimentamos el miedo. Y a veces decimos: ¿te falta fe? No es falta de fe, simplemente es algo que está dentro de nosotros y que es muy natural. Cuando nuestros familiares se enferman o se accidentan, ¿a poco no experimenta miedo? Mire, estaba yo aquí y hace unos meses, porque ya vio que mi mamá anda por ahí, pero me habla y me dice: oye, me fracturé. Inmediatamente uno piensa, ¿no? A esa edad, la cadera. Y ella me dice: no, me fracturé un brazo. Pero el miedo está ahí, hermanos. O sea, siempre es una reacción muy natural. Y luego, ¿qué me dice de la tristeza? ¿A poco usted no se pone triste? Estábamos en la convención regional y dieron el aviso casi seguido, ¿verdad, mi hermano? De dos hermanos que fueron llamados a la presencia del Señor. Avisaron de uno y no habían pasado media hora y estaban avisando del otro. Y uno piensa: oye, pues qué triste que siervos del Señor sean llamados a su presencia. Y bueno, supimos hace 8 días, ¿verdad? Estábamos en casa de mi hermana de una pareja de pastores que se accidentaron y fallecieron. Bueno, no hay tristeza, eso es normal. Eso es normal. Pero alguien nos ha dicho: no, usted no sienta tristeza, nunca, nunca, aunque se mueran sus familiares, usted no sienta nada. ¿No le dicen? No llore. Pues no, ¿qué no sabe que está con el Señor? No, sí sé, pero me da tristeza. Oiga, ¿cómo no nos va a dar tristeza que mueran nuestros amados si hasta cuando las mascotas mueren sentimos feo? Y esa es una mascota. Yo siempre he dicho: pues la quisiste mucho y todo, pero pues era mascota y punto. Bueno, si eso nos duele, pues mucho más cuando muere un amado. Y no es falta de fe el experimentar eso. Y el último, yo sé que ustedes no lo han sentido jamás: la ira. No, ¿verdad? Nada. ¿Cuándo? ¿Quién de nosotros se ha enojado así hasta llegar a la ira? Nunca. Hermanos, ¿qué se necesita para hacernos enojar? ¿Qué se necesita? Porque a veces pareciera que, bueno, no, se necesita una tercera guerra mundial para que algo me haga enojar. No más que muevan las cosas del lugar donde yo las tengo. No, yo tenía un jefe que decía: tengo mi desorden ordenado. Fíjese, no, tenía un tiradero, pero él sabía dónde estaban las cosas. O sea, uno veía ahí un montón de cosas, pero uno le decía: ¿dónde está el clip? Y le movía y sacaba un clip. Sí, bueno, ¿verdad? Entonces tienen un desorden, pero dentro del desorden medio saben cómo está. Pero, muchas gracias, hija. Pero, a veces a los que no somos así, que tampoco soy tan ordenado para tener las cosas en orden alfabético, pero con que muevan las cosas del lugar donde tú la dejas siempre, es suficiente para enojarte. ¿A poco no? Llegas a la casa y aquí había un palillo de dientes. ¿Dónde está? Y ahí empieza toda la casa a buscar el palillo de dientes y suelten al sabueso para que lo encuentre y todo, porque ya papá anda fúrico. ¿No? Bueno, recuerden, hermanos, enojarse no es pecado, es una emoción. Airaos
pero no pequéis. Si no sabes controlar la ira, entonces sí se vuelve en un pecado. ¿Cuándo se vuelve pecado la ira? Sí, cuando ya hay una reacción a eso. Cuando hay violencia, cuando ya hay una reacción, insultos, golpes, se avientan cosas, miradas hostiles. Porque mire, la violencia no solo es el golpe, es verbal y es hasta una mirada de esas. Sí, sabe de cuáles, ¿no? De esas de nomás te perdono porque soy cristiano, ¿no? Así, y me doy la vuelta y me voy. Eso es violencia, hermanos. Bueno, sabe que se cataloga violencia lo que le llamamos la ley del hielo. ¿Sí sabe cuál es la ley del hielo? Cuando la indiferencia, cuando te habla y no contestas, eso se considera violencia. Entonces dice, airaos pero no pequéis. La ira es una emoción, es un sentimiento natural que Dios puso en nosotros. Nomás no lo lleves hasta el pecado. ¿Sí? Las emociones son naturales, esas no son pecaminosas, siempre y cuando estén controladas por el Espíritu Santo. Vamos adelante, hermanos. Dice, cuando negamos nuestra pena, es el tercer párrafo, pérdidas y sentimientos año tras año, cada vez somos menos humanos. Nos transformamos lentamente en caparazones vacíos con caras sonrientes pintadas sobre ellos. Oiga, qué fuerte está eso, ¿eh? Es triste decir que es el resultado de mucho de nuestro discipulado en nuestras iglesias. El fracaso para apreciar el lugar bíblico de los sentimientos dentro de nuestra vida cristiana ha causado mucho daño, manteniendo en la esclavitud a las personas libres en Cristo. Dice que cuando no somos capaces de entender nuestras penas, pérdidas y sentimientos, nos vamos volviendo cada vez menos humanos. Aquí entre nos. No, a veces así ve, hermanos, que usted dice, sí es medio raro. Porque mire, muere su familiar y de aquí estamos en victoria. Y uno dice, pues sí es una victoria para el que murió, ¿verdad? Porque eso lo entendemos bien. Pero para los que estamos aquí es una pena, es una tristeza, es una pérdida. ¿Hay dolor? Sí. ¿Hay esperanza? También. Sí, queda claro, hermanos, que espero poder estar acertando en esto. Es decir, esta idea de vivir un cristianismo estoico en el que no le duele nada, al que no le pasa nada, no es tan bíblico. Usted ve a los personajes bíblicos. ¿Ha leído de algún personaje que experimentó miedo? Pedro. ¿Ha leído de personajes que se enojaron, que sintieron tristeza, que se gozaron? Que todo eso está en la Biblia, ¿verdad? Elías no salió huyendo, ¿no? Porque ya sentía que lo mataban. Entonces se deprimió. ¿Se acuerdan que hablé de Ana en esa depresión que tenía? Dice que lloraba, que no comía, que estaba Nehemías, Jeremías lloraba. En fin, todo esto está ahí en la Biblia. Pero hermanos, ¿hemos nosotros cerrado nuestra vida a eso? Hemos pensado que eso es maligno, que eso no es de Dios. Y sabe, Dios también usa eso para hablar a nuestros corazones. Porque hasta que no aceptas la pérdida de lo que amas, no recibes, no entiendes el consuelo de Dios. Te pierdes la bendición de experimentar el consuelo de Dios si no aceptas la pérdida, la pena, la tristeza y todas esas cosas. Es más, la Biblia dice que eso después Dios lo va a usar en bendición. Dice que nosotros somos consolados para que con esa consolación podamos consolar a otros, ¿verdad? Entonces Dios usa eso también en nosotros. Pero dice el autor, nos hemos vuelto caparazones con caras sonrientes pintadas. ¿Cómo está, hermano? Bien. Nadie dice vengo enojado, nadie dice vengo triste, nadie dice traigo una pena. Se considera pérdida, hermano, no solo la muerte de los amados, sino cualquier cosa de la que te quitan: el trabajo, la salud, las relaciones. Es decir, cualquier cosa de esas se considera pérdida, y cada pérdida lleva un tiempo de luto o de dolor o de tristeza. Pero nosotros queremos vivir
como si nada pasara. Pierde el trabajo el hermano y ¿cómo está, hermano? Bien, fortalecido en Cristo. ¿De veras? A veces si está así, qué bueno, ¿verdad? Pero si no está así, valdría la pena decir, pues hermano, ando bien triste porque no tengo trabajo. No, si digo eso, ¿qué van a pensar los hermanos? ¿Qué van a pensar si el pastor dice que se siente triste? Mire, ahí tenemos algunas de las emociones. Ese autor, Daniel Goleman, el que habla de la inteligencia emocional, va a hablar de estas cosas y va a mostrar este cuadrito. Si usted experimenta ira, ¿hacia qué tiende su comportamiento, hermanos? ¿Qué dice ahí? A la furia y disgusto, hostilidad. Entonces, si usted está enojado, ¿cómo pudiera reaccionar? De manera hostil. ¿Sí ha pasado que le dice a alguien, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué? Ay, caray, no, pues por educación te lo pregunto, si no crees que estoy tan interesado tampoco. ¿Qué es lo que está pasando? Que está experimentando ira y por eso es hostil en su respuesta. ¿Sí? Furia, bueno, pues ya lo entendemos que es, ¿verdad? Si sale del templo pateando el carro que está ahí adelante, pues ya entendemos que trae furia y que anda enojadito el hermano. Después, si está experimentando la tristeza, ¿cuál es su tendencia en comportamiento, hermanos? Pena, dice, autocompasión, desesperación, desánimo, soledad. ¿Sí ven lo interesante que está el cuadrito? Porque esa es la emoción que se enfrenta y esta es la manera en que se expresa. Cuidado, porque a veces decimos, no, pues el hermano, quién sabe qué mosco le picó. Pero cuidado, no es que le haya picado un mosco, está experimentando algo de esto y lo está expresando de esta forma. Por ejemplo, el miedo dice que se expresa por ansiedad, irritabilidad, nerviosismo, susto, terror y aprensión. ¿Sí ha habido de gente que dicen es muy aprensiva? Lo más probable es que en su vida haya miedos que está enfrentando. ¿Qué es ser aprensivo? Ayúdeme, hermano, porque ya me estoy quedando ronco. Sí, está así como, por ejemplo, exactamente, tomarse las cosas demasiado a pecho. Les voy a poner un ejemplo, hermanos. Conocí una persona, conozco a todo el mundo, ¿verdad? Por eso ando quemando a todos, pero no se preocupe. Todos los casos son ficticios, como dicen las películas, ¿no? Un hermano que tenían una bebé recién nacida y entonces llegó otro y dijo, ay, está bien bonita, ¿me la dejas cargar? Y le dice, ¿ya te lavaste las manos? Dice, no seas bromista, préstamela. ¿Te lavaste las manos? No, pues ando aquí, pero ahorita préstame a tu bebé para cargarla. Vete a lavar las manos y te la presto. O sea, esa niña no tenía un solo germen, hermanos. Estaba así, 100% libre de gérmenes. ¿Se da cuenta lo que es ser aprensivo? O sea, es exagerar las cosas en decir, no, te las presto. Mira, ponte este equipo de seguridad y estas cosas y estos guantes y esta careta y la cargas. Si no, como si fuera a ver enfermos de ébola, ¿no? Así, si te vistes así, sí te la presto. Si no. Por cierto que hoy vamos a orar por Liberia. Nos pidieron que nos sumemos a una campaña donde todas las iglesias bautistas del mundo vamos a orar por Liberia, que Dios haga un milagro y detenga el avance del ébola, porque está terrible la situación. Pero bueno, ese es un paréntesis. ¿Cómo se expresa el placer? Con alegría, alivio, satisfacción, deleite, emoción, euforia, éxtasis. ¿A poco no cuando come rico hasta se para bien feliz? Y dice, no, ahora sí, vamos a pintar la casa. No más, cuando se le pase el efecto de la comida se le quita, pero se para uno eufórico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque disfrutó. Amor. Fíjese, cuando se experimenta el amor se expresa como aceptación, confianza, devoción, adoración. Sorpresa, conmoción, asombro, maravilla, disgusto, es desprecio, desdén, aversión, repugnancia, repulsión, vergüenza, culpa, remordimiento, humillación, pudor, disgusto. Después, si quiere, le saco una copia de este cuadrito para que lo tenga. Lo que quiero que vean, hermanos, es que enfrentamos nosotros emociones que expresamos de maneras diversas. Y esto nos puede ayudar a entendernos a nosotros mismos, pero a entender también a la gente. Porque a veces vemos gente que es de cierta manera y decimos,
¿Quién sabe por qué es así? ¿Quién sabe qué le pasa? Es raro. Y no es raro. Está viviendo algo de esto. Mire, en toda iglesia hay gente difícil de tratar. No piense en nadie y tenga su mente en blanco, por favor. Y a veces decimos, no, pues es que bien raro el hermano. ¿Vieras cómo es el pastor de raro? No. Lo que nunca pensamos es que está viviendo una emoción y que eso lo está llevando a comportarse de una manera. Ahora, ya no hablemos cuando estas cosas están enquistadas en nuestro corazón. Si hay algo que está ahí guardado, pues siempre vas a reaccionar así. Yo no sé si mi mamá se acuerda, pero nosotros tuvimos ahí cuando vivíamos en Luisa, teníamos una viejita que vivía al lado. Oye, esa señora sí estaba bien amargada, de este lado. Nomás, pues yo creo que por eso se amargó, ¿verdad? Vivíamos 24 primos en la casa de este lado, entonces y ya se imagina para jugar, pues todo el día jugando en el patiecito que teníamos. Pero cuando se nos volaba una pelota, íbamos y le tocábamos, oiga, no nos da la pelota, decía sí. La agarraba, sacaba un cuchillo, unas tijeras y ¡pam! Ahí está tu pelota. Pues, y así iba ahí con su pelotita ponchada al otro lado. Y pues uno de niño nomás, pues ya sabe que la califica, ¿verdad? Ya todos los apodos habidos y por haber se los ganaba. Además la señora, ¿qué de eso experimentaba ella? ¿Qué piensa? A ver, si me regresan al cuadrito que teníamos, ¿qué piensan que pudo haber experimentado esa mujer con ese tipo de comportamiento? Muy bien, amargada, eso me consta que estaba, hermana. De las emociones de acá, ¿cuál pudo ser? Ira, disgusto, tristeza, a lo mejor, yo no sé, la verdad es que yo estaba muy chico, hermanos, pero pues quién sabe qué era su historia de vida y qué tenía que le hacía reaccionar así. Estaba sola. ¿Se da cuenta, hermanos? No podemos ni vivir plenos, ni ver, ni entender a otros si simplemente calificamos y decimos, no, es amargada. ¿Qué hay detrás de ese comportamiento que la hace ser así? Bueno, en la iglesia es lo mismo. En la iglesia es lo mismo. Todos tenemos cierto tipo de comportamientos porque estamos expresando algo. Estamos viviendo un tipo de emoción y eso nos lleva a comportarnos de una manera. Entonces, esto es lo que hay que entender. Y si usted ve los personajes bíblicos, entiende. Usted se va a dar cuenta cómo Jesús transforma la vida de Pedro y lo hace completamente diferente y toca también su carácter y emociones y sentimientos. El ejemplo más claro son los Boanerges, los hijos del trueno, de iracundos y desesperados a escribir Primera de Juan. Hijitos míos, y si en algo hubiésemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Mucho amor aquí y acá. Eran conocidos como hijos del trueno. ¿Se da cuenta? ¿Cómo son transformados también en eso? Entonces, hermanos, tenemos que trabajar esta parte y conocer qué son los sentimientos para poder entender. Denle la vuelta a la hojita y vamos al número 2. Al número 2. Dice, el sentir de nuestro Dios. Esta está bien bonita esta parte, hermanos. Dice, ¿sí ya lo vio? Dice número 1, perdón, pero ahí dice el sentir de nuestro Dios. Dice, el viaje de la transformación genuina hacia una espiritualidad emocionalmente sana se inicia con el compromiso de permitirnos ejercitar nuestros sentimientos. Es una parte esencial de nuestra humanidad y personalidad como hombres y mujeres creados a imagen de Dios. Las Escrituras muestran a Dios como un ser emocional que siente, es decir, una persona. Cómo fuimos creados a su imagen y también fuimos diseñados con el don de sentir y experimentar emociones. Les doy algunos textos, tome su Biblia y les doy algunos textos. Allá atrás, todo ese grupo de allá atrás, uno de ustedes léame por favor Génesis 1, 25 al 31. Hermanos allá atrás, por favor, Génesis 6, 6.
Hermana, aquí hermanas, Éxodo 25. Hermano Fernando, como usted está ahí solito, Isaías 42:14. Hermanas, Jeremías 30:24. Allá mis hermanos, por favor, Jeremías 31:3. Hermano, Mateo 26:37 y 38. Hermana Pilar, Oseas 11:8. Oseas 11:8. Hasta ahí, hermanos, son los que tengo yo. ¿Listo, hermanos? Vamos empezando más o menos en el orden que se los di, por ahí atrás. 1:25 al 31. Si quiere hasta ahí, hermana, está bien. Vuelve a decir, y vio Dios que era bueno, ¿no? En la parte que le faltaba, sí. Gracias, hermana. Miren lo que dice el texto. Y vio Dios que era todo lo que había hecho era bueno en gran manera. O sea, vio que era muy bueno lo que había hecho. ¿Qué es lo que dice el texto, hermanos? Que Dios estaba deleitado, estaba contento, satisfecho con lo que había hecho. ¿Se da cuenta que eso es una emoción? ¿Se da cuenta que eso es una emoción? Y vio Dios que era bueno y dijo, qué bárbaro, qué bonito me quedó todo. ¿A poco no, hermanos? Estaba yo viendo ahora un programa ahí sobre peces del mar y qué increíble es el Señor. Cómo los pinta de colores y los hace de formas y planos. Y vio Dios que era bueno. Y cuando Dios echó un ojo a todo eso, dijo, qué bonito está esto. Se deleitó el Señor, sintió gozo en su corazón y dijo, qué bien está todo esto. Hermanos, por ahí, Génesis 6:6. Muy bien, le dolió en su corazón. ¿Alguna vez le ha dolido las cosas en su corazón? ¿A qué se refiere eso, hermanos? ¿Qué es ese sentimiento de le dolió en su corazón? Pena, tristeza, dolor. Ahí está, otro texto más por ahí, ya ni me acuerdo a quién se los di, pero Génesis 25. Génesis 25. Era Éxodo. Muy bien, hermana, qué bueno que me leyó el pensamiento que era Éxodo 25 y no Génesis. Yo soy el que se equivocó. Es Éxodo 25. Dice, soy un Dios celoso. Soy un Dios celoso. Ahí expresa también algún sentimiento del Señor. Luego vamos a Isaías 42:14. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Muy bien, hermanos, ¿qué les parece ese texto? Dice, pero ahora voy a gritar como la parturienta, voy a resollar y a jadear al mismo tiempo. ¿Le ha tocado estar en un parto? Si usted estaba en trabajo de parto, me entiende lo que estamos diciendo. Dice el Señor, pues así me voy a comportar, voy a gritar y voy a jadear y voy a resoplar. ¿Se acuerda todo eso? Dice, es eso, hermanos, un sentimiento. Ahí está expresado. Jeremías 30:24.
la ira del Señor. Recuerda que ahí estaba mencionada también la ira en el cuadrito que teníamos allá. Jeremías 31:3, ¿sí? Ese tiene que tenerlo subrayado en su Biblia, hermanos. Dice: con amor eterno te he amado, ¿no? Precioso texto que habla también de amor. Ahí lo teníamos, ¿no? Por ahí en el cuadrito que teníamos antes. ¿Quién sigue con Oseas 11:8? ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Ana o ponerte como a Sefoim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Muy bien, muy bien. Dice: ¿cómo podré abandonarte, Israel? Dentro de mí el corazón me da vuelcos y se conmueven mis entrañas. ¿A qué sentimientos se estará refiriendo, hermanos? Dice, siento mariposas en el estómago, se conmueven mis entrañas. Siento aquí el estómago, cómo se me aprieta así. Amor, ¿no? Dice ahí: ¿cómo te voy a poder abandonar? Israel se había portado mal con Dios, pero decía: ¿y cómo te voy a abandonar si te amo tanto? Como la mamá, ¿no? Cuando su hijo reprueba, no, y está el hijo que piensa que lo van a echar de la casa y dice: ¿cómo te voy a correr si te amo tanto? No son más que 5 años que perdiste, pero como quiera vas a avanzar. Mateo 26, 37 y 38. Tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad por mí. Muy bien, aquí está hablando de Jesús. ¿Qué emociones menciona, hermanos? Tristeza, angustia, abandono, dice mi hermana también. Dice ahí, hermano, dice, vuélvame a leer por favor el texto. Dice: Sí. y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Gracias, hermano. Note el texto, hermanos, porque Jesús no solo experimenta eso, se los dice. ¿Sí se da cuenta? Dice que experimenta angustia y tristeza y les dice: mi alma está muy triste. Jesús no calla lo que está sintiendo, se lo dice a sus discípulos y les dice: ayúdenme, ayúdenme. Por eso le digo, nosotros somos los que hemos desvirtuado las cosas. Así que venimos aquí y ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Y no decimos: pues me siento triste, ore por mí. A lo mejor no se lo dice a todos, hermanos. Y no estoy diciendo que se pare en medio culto y diga: oren por mí porque estoy triste. Pero atrevernos a hablar de lo que realmente hay en nuestro corazón, lo que estamos sintiendo. Vamos a terminar ahí. Dice, seguimos en el número 1, hermanos, donde dice el sentir de nuestro Dios. Después, donde tiene una estrellita y un número 3, dice: tú has sido creado a su imagen. Somos seres humanos creados a semejanza de Dios. Parte de esa similitud es la virtud de sentir. El llamado del discipulado incluye precisamente experimentar nuestros sentimientos, reflexionar sobre ellos y luego responder a los mismos de una manera reflexiva bajo el señorío de Cristo. Otra vez, el sentir es natural, hermanos. La reacción que tengas a eso sí depende del señorío de Cristo en tu vida. Y el propósito de este curso es ese precisamente. Primero, entender que todos sentimos y experimentamos emociones, pero también ponerlas bajo el señorío de Cristo. Estaba yo platicando allá en la convención regional y yo les decía: ¿ha oído que se dice un buen bautista es un buen discutidor? Y a mí me da frío cuando oigo ese tipo de expresiones, hermanos. Yo diría: un buen bautista es alguien que está bien controladas sus emociones por el Espíritu Santo. El señorío de Cristo domina también sus emociones. Usted y yo conocemos hermanos que se transforman. ¿Sí los ha visto? ¿Se acuerda de la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde? ¿Sí se ha leído esa novela? ¿Qué pasaba con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde?
Era un hombre normal, pero de pronto le pasaba algo y se transformaba. Hasta en las caricaturas hacían algunas burlas, sátiras de eso, y se transformaba, era un monstruo terrible y era espantoso y todo, pero luego se calmaba. Haga de cuenta Hulk, pero en una novela clásica, para que me entienda. Ya con eso nos situamos mejor. Entonces, ha visto hermanos que están tan tranquilitos ahí sentados, pero de pronto algo sucede, algo les dicen, algo oyen o algo ven, y truenan la camisa y se ponen verdes y se ponen así como locos. Y luego, ¿qué es lo que tiene esa gente? Mire, todos experimentamos emociones y sentimientos. El asunto es si están controlados por el Espíritu Santo o no están controlados. Si no están controlados, pues vas a decir cosas de las que después te vas a arrepentir, pero pues el daño ya lo hiciste. Y ya todos dijimos, aguas, porque así como se ve el hermano de tranquilito, cuando abre la boca, no, hombre, dice cada cosa. Sí, he conocido gente así. No, qué lindos son ustedes, de veras, todos me quedan viendo así como diciendo, ¿dónde estarán esos bichos raros? La verdad, hermanos, es que cuando no entendemos cómo somos hechos a imagen de Dios y no permitimos que el Señor controle también nuestras emociones, puede ser muy peligroso y muy dañino para la gente que está con nosotros. Y le digo ¿por qué? Porque los que viven con nosotros son los que sufren nuestros problemas emocionales. Casi aquí en la iglesia, pues sí, de cuando a cuando nos brinca la liebre, ¿no? Y decimos, ¡ay, qué bárbaro! Pero los que nos conocen así completitos es en casa. ¿A poco no? ¿A poco no? Fíjese, yo me considero así. Dice mi hermano, me dijo un hermano hace 8 días que su ministerio es ponerme los pies en la tierra, porque yo siempre ando diciendo que soy muy guapo y él me dice que estoy muy feo para ubicarme en la tierra. Dice él que ese es su ministerio. Yo me considero pues una persona normal, así pues buena gente, buen carácter, bonito, agradable, simpático, todas esas cosas, ¿verdad? Y hace un tiempo, hace un año creo o 2, mi hija sube a Facebook un video el Día del Padre y dice, yo doy gracias por mi papá porque es muy buen papá, aunque a veces es enojón. ¿Qué te pasa? Casi me le metí. ¿Qué te pasa? ¿Cómo subes eso al Facebook? No, pues, si nadie sabe que soy enojón, ¿para qué lo echas a la red? Todos piensan que no. ¿Por qué, hermanos? Porque los que están en casa, pues son los que nos conocen, los que saben cómo somos, los que nos ven, si controlamos o no esto. Si yo le enseño esto, no es porque yo sea el perfecto, sino porque he pasado por este camino y estamos en ese proceso de aprender y a decir, también mis emociones deben ser controladas por Dios, porque eso me da equilibrio en mi vida, hermanos. Y cuando dice la Biblia ahí que hay que llorar con los que lloran, pero también hay que gozarnos con los que se gozan, y eso es lo menos que hacemos. Vamos a los funerales y nos la pasamos contando chistes. ¿Sí ha oído que en los funerales se cuentan los mejores chistes? No, les digo, ustedes son bien bonitos, nunca van a los funerales. Uy, hermano, pero yo he oído de chistes en los funerales, pero por kilos. Y vamos a la fiesta y no nos gozamos. Estamos en la fiesta y decimos, ¿te acuerdas del hermano que se murió? No, hombre, pobrecito. Oiga, como que no sabemos distinguir los lugares donde estamos. En la fiesta deberías de contar los chistes y en el funeral, pues acordarte del que falleció. Pero no, lo hacemos al revés. ¿Sabe por qué? Porque dicen, esa es la explicación, que al final sabemos que algún día nosotros seremos los que estaremos en el estuche, y que entonces para negar esa realidad, pues entonces contamos unos chistes para bajar la presión de lo que siento, ¿no? De las fiestas, no sé por qué hablamos de cosas trágicas, pero tampoco no estamos en las mesas de las fiestas y hablamos de, oye, qué duro estuvo el huracán, hombre, qué bárbaro, se llevó todo. Oye, pero estamos en una fiesta, aquí cuéntanos un chiste, algo así. Ya después hablamos de esas cosas tristes. No, como que no sabemos empatar esas cosas. Y hermanos, estamos para vivir vida abundante en Cristo Jesús. Y la vida abundante no es una sonrisa permanente de aquí a la eternidad. Es aprender a estar controlado por el Señor en los tiempos difíciles y en los tiempos buenos.
Pablo lo decía hablando un poquito de la economía y decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Con todo y por todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo decía, mi vida no ha sido así. Decía, mi vida ha sido así, pero en todo he sido enseñado por Dios. En todo he sido enseñado por Dios. Hermanos, este es el objetivo, que todos nosotros podamos aprender a entendernos cómo nos hizo Dios y podamos aprender a vivir la vida abundante en Cristo Jesús en medio de todo esto que vivimos. Todos nos enojamos, todos pasamos tristeza, todos pasamos tiempo difícil, pero necesitamos aprender a dejar eso controlado por Dios. Yo ya se los dije, miren, yo cuando doy clase para nuevos creyentes, les dibujo un trenecito, les pongo la maquinita y 2 vagones. Y le pongo, nuestra vida es espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué de estas 3 cosas va a ser la máquina de tu vida? O sea, lo que va a jalar tu vida. Si tú dices que es el cuerpo, bueno, entonces te vas a dedicar todo el tiempo a hacer ejercicio, a estar a dieta, a cuidarte, a sembrarte cabello, a ponerte todas esas cosas, porque el cuerpo es lo que está dirigiendo tu vida, ¿verdad? Y entonces sí tienes que cuidarlo, no hablo de que lo descuides, pero si es la máquina, es lo que va a jalar tu vida, entonces tú vas a vivir para eso, ¿no? Y lo espiritual y las emociones se adaptan a lo que venga. Como son los carritos que vienen jalados atrás. Bueno, el domingo voy al templo si no hay carrera, porque si hay carrera yo voy a ir a correr mis 10 kilómetros y ya el tiempo que me quede voy al templo. Me baño y voy al templo. No, pues ya vas a dormirte, hermano, después de 10 kilómetros y bañadito. No, pues no. Bueno, entonces, si eso es lo que va a jalar tu vida, bueno, nomás date cuenta cómo va a afectar las otras cosas. Si tu cuerpo va a jalar eso, bueno, va adelante. Bueno, no, dices tú, no, mis emociones las voy a poner acá. Bueno, si haces mucho físico y todas esas cosas y eso va en la maquinita, pues ¿qué le pasa a tus emociones? Se subordinan a eso. Estoy feliz si hago ejercicio, si comí mis 3 lechugas y mis 5 litros de agua, ando felicísimo, porque hice lo que tenía que hacer. Dices tú, no, el cuerpo no, lo quito de la maquinita y subo aquí las emociones. Entonces subordino lo espiritual y lo físico a mis emociones. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar si haces eso? Bueno, el día que te pares de buenas vas a hacer una castañuela, ¿no? Y todos te van a felicitar y mira, y te paras de buenas y porque ese día te paraste muy bien. Pero ¿y el día que no te paras bien? No, pues eres infumable, dice la gente. No se puede estar con esta gente. ¿Por qué? Porque son sus emociones las que van jalando su vida. Su vida espiritual depende de que se levante de buenas. Si se levanta de buenas, lee la Biblia, pero si no se levantó de buenas, no la lee. Si se levanta de buenas, viene al templo, pero si no se levanta de buenas, no viene al templo. ¿Por qué? Porque sus emociones son las que van jalando su vida. Entonces, no, quitamos las emociones de ahí y ponemos la parte espiritual. Esta sí debe de controlar tu vida. Y las emociones se subordinan a eso, a cómo va avanzando tu vida espiritual. Tus emociones también son importantes, pero vienen subordinadas a lo que la vida espiritual viene diciendo. Si la máquina da vuelta para allá, pues el carrito de las emociones jala para aquel lado también. Y entonces son emociones controladas por el Espíritu Santo. Y eso nos ayuda a vivir. ¿Quedó claro lo del trenecito, hermanos? Bueno, porque no quiero que digan después, no, el pastor habló del tren del Evangelio, pero yo ni le entendí. ¿Se acuerda de aquella cancioncita del tren del Evangelio? No, hablé de estos 3 vagoncitos de la máquina y los 2 vagones de nuestra vida. Muy bien, hermanos, vamos a orar al Señor y después recogemos las ofrendas. Vamos a orar. Padre, danos sabiduría, Señor, y ayúdanos a ser mejores hijos tuyos, a vivir cada día, Señor, dependiendo más de ti. Y Padre, que esto de las emociones, Señor, que tú nos diste, más allá de entenderlo o no, Señor, podamos subordinarlo a tu voluntad y a tu propósito para nosotros. Y podamos vivir, Señor, confiando en que tú vas guiando nuestras vidas. Y que esto que sentimos, que vivimos, Señor, también tú lo puedes controlar y puedes bendecirnos a través de eso. Y usarlo para bendición no solo de nosotros, sino también de los que nos rodean. Gracias, Padre. Gracias por tu obra en nosotros. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén.
¿Alguna pregunta, hermanos? Porque ni di chance. ¿Alguna pregunta? Bien, si no, vamos a recoger las ofrendas, hermano, por favor.